El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida al Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Sean todos bienvenidos. Estimados miembros de la comunidad Ibero, agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia en esta edición que es nuestro segundo congreso. En este caso lo hemos titulado Congreso para Construir con Visión. Como se darán cuenta, está con nosotros nuestro nuevo padre rector, el doctor Saúl Cuautla Quechol de la Compañía de Jesús. Te damos la bienvenida, agradecemos mucho que nos acompañes en este acto de inauguración de nuestro congreso. La verdad es que cuando estuvimos trabajando sobre este tema, nos pusimos a pensar que la pandemia de COVID-19 nos ha puesto frente a nosotros el reto de cómo entender este nuevo mundo. Algunos lo llaman la nueva normalidad. Entonces, en esta edición del Congreso, lo que pretendemos es sumarnos a los muchos esfuerzos que ya existen para abrir foros de discusión y debate que nos permitan abordar con certeza esos temas, ese futuro desconocido, ese futuro volátil, donde comentábamos hace un momento, donde las referencias tradicionales no se aplican. Es por esto que las personas, las instituciones, las empresas, necesitamos comprender hoy más que nunca que estamos frente a cambios de todo tipo. Y los podemos enumerar económicos, culturales, religiosos, políticos, bueno, ecológicos. Y entonces tenemos que juntos construir una visión clara de lo que se avecina y así adaptarnos, ajustar nuestros comportamientos, pero siempre enfocados en el bien común. Por eso, el tema que enmarca este Congreso gira en el torno de cuáles son aquellas estrategias sociales de innovación empresarial, pero en realidad institucional, que debemos de usar. La palabra innovación toma pues un carácter muy especial, pues es urgente que realmente pensemos cosas diferentes y cómo instalarlas en todos los ámbitos de la vida, siempre poniendo a las personas al centro y siempre pensando que somos entes que vivimos en una interacción social. Entonces, en estos 2 días, el Congreso de Construir con Visión abordará temas de enorme relevancia. Fíjese, hablaremos, por ejemplo, del valor agregado que deben de tener las empresas. ¿Cuál es el papel que juega hoy el campo y la agricultura? Un tema tan trascendente para nuestro país. También tendremos algo que lo estamos viendo surgir, cuál es la potencialidad real del emprendimiento, pero todo esto siempre en el desarrollo y la justicia social. Y la verdad es que hemos invitado a grandes líderes empresariales, académicos muy relevantes y a jóvenes emprendedores precisamente para sumar todos juntos nuestras experiencias, nuestras visiones sobre cómo debemos abordar esta nueva realidad. Entonces, mi invitación es muy clara a todos los que nos escuchan y al público también, porque lo hemos abierto no solamente a la comunidad, sino al público en general, a participar en las mesas de diálogo, a enriquecer con sus contenidos a través de la interacción de los panelistas. El patronato de la Universidad Iberoamericana nos sentimos muy comprometidos con nuestros estudiantes y académicos, y es por ello que estamos abriendo con el apoyo de la universidad este espacio para dialogar y enriquecernos todos. Les deseo a todos los que nos escuchen, participen y dialoguen mucho éxito. Y ahora quisiera darle la palabra también para que nos ayude en esta inauguración a nuestro rector, al doctor Saúl Cuautla Quechol, de la Compañía de Jesús. Adelante, padre rector. Yo quisiera agradecerte de verdad a ti, Pedro, por todo el trabajo de organización que se tiene para este segundo congreso de Construir con Visión. A todos los que han estado detrás de esta organización, también decirles que, bueno, pues es importantísimo que hoy en día logremos generar espacios como estos, en donde todas y todos estén realmente buscando nuevos de tantos y tantas personas que van a estar en estas mesas de diálogo en estos días. Agradezco también a los participantes que se encuentran conectados vía streaming. Siempre pues es grato saber que desde la distancia siguen interesados en buscar estos espacios de conversación, de conocimientos, en donde pueden ellos también seguir formándose como son nuestros queridos alumnos. Desde la Universidad Iberoamericana, yo agradezco
esta gran importantes que son para nuestra vida. La Compañía de Jesús quiere que alumnas y alumnos de nuestras universidades, de otros espacios, de otros lugares, también se sumen en este deseo de que su vida profesional logre mantener ciertos temas que son importantes para su propia formación. El tema de liderazgo, valores, emprendimiento, justicia y responsabilidad social son temas muy propios de la Compañía de Jesús. Son temas que de verdad van formando un carácter y una personalidad de quienes se forman en la Universidad Iberoamericana. Yo quisiera de verdad que estos días sean de muchísimo éxito para todas y todos y aprovecho también el espacio para agradecerle a las personas que en las mesas estarán compartiendo su experiencia, pues decirles que su personalidad, que sus palabras, seguro que van a lograr inspirar a nuestros alumnos y alumnas para que puedan ser el día de mañana aquellos profesionistas, aquellas personas, aquellos seres humanos que dejen una huella en el corazón de la historia, pero también en la vida de cada una de las personas que formamos nuestra sociedad. Pues muchas gracias a todos por haberme invitado a iniciar este segundo congreso, a que pueda tener grandes frutos y grandes éxitos para todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Saúl, y las palabras creo que se nos quedan en el corazón a todos, y esa responsabilidad profunda de transformar al mundo y obviamente siguiendo los principios tan cercanos de la Compañía de Jesús que nos han guiado a muchos a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues adelante, Juan José, con el programa. Iniciemos pues, damos por inaugurada ya el Congreso y iniciemos el programa ya propiamente para realmente llegar a toda la comunidad de streaming, alumnas, alumnos que nos están escuchando. Adelante. El Patronato de la Universidad Iberoamericana les da la bienvenida a la entrevista magistral Liderazgo Transformacional. Acompaña a Pedro Padierna y a Salvador Alba en esta interesante entrevista. Sean todos bienvenidos. La entrevista magistral participarán el maestro Pedro Padierna Barney, actualmente es nuestro presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Universidad Iberoamericana y también fue presidente de PepsiCo México de 2011 a 2018. El maestro Padierna inició su carrera en PepsiCo en 1987 en Sabritas como vicepresidente de Mercadotecnia, Investigación y Desarrollo. Estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y la maestría de Empresas, especializado en Mercadotecnia y Finanzas en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Por su parte, el maestro Salvador Alba se ha destacado por su trayectoria en diversas compañías de clase mundial al impulsar una cultura de transformación organizacional enfocada en el desarrollo de talento, el empoderamiento, la innovación y el emprendimiento. Desde 2011 a 2020, fungió como presidente del Tecnológico de Monterrey, en donde lideró una profunda transformación. El maestro Salvador Alba es autor de los libros Tu vida, tu mejor negocio, Empresa admirada, La receta. También es coautor del libro Un México posible, una visión disruptiva para transformar a México, en coautoría con José Antonio Fernández. Colaboró 24 años en PepsiCo como presidente de América Latina. Sean ustedes bienvenidos. Tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, Juan José, y qué gusto de tenerte aquí, Salvador, como amigo. Estábamos un poco antes de iniciar la transmisión platicando y recordando. Y precisamente el tema de hoy que queremos hablar con Salvador y dialogar es un tema fundamental y es un tema de liderazgo. Ustedes oyeron dentro de las notas que nos leyeron que Salvador se define, y lo he visto yo, como un líder de transformación. Creo que en este momento, Salvador, y pensando un poco en el pasado y yéndonos hacia el futuro, pues en el pasado nos tocó vivir crisis difíciles, ¿no? Sobrevivimos hiperinflaciones, atonías, devaluaciones, pero en realidad eran crisis que, bueno, después tuvimos hasta una crisis de salud con H1N1,
pero nunca habíamos tenido una crisis como la actual, ¿no? Que empieza con una crisis de salud profunda, pero a nivel mundial, ¿no? Que desata después una crisis económica, vemos cierres de negocios, y nos empieza a afectar personalmente, nos quedamos sin empleo, estrés, situaciones bien difíciles, crisis, ¿no? Entonces, la verdad es que pienso yo que estamos viviendo una realidad sí retante, pero por otro lado, y es algo que siempre he visto en Salvador y lo hemos comentado, pues también hay cosas que están cambiando y cambiando para bien. Y la lista podría ser muy grande, pero por ejemplo, todo este tema de digitalización, el teletrabajo, con sus pros y contras, pagos sin contacto, en fin, hemos adoptado muchas herramientas digitales en muy poco tiempo. Hemos aprendido, dialogábamos con nuestro padre rector, y seguramente tú todavía lo has vivido en el TEC, pues transformamos las universidades de presenciales a digitales, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, frente a esta crisis tan importante, diferente de las que hemos vivido, la pregunta que nos han hecho los estudiantes y que quieren que dialoguemos tú y yo es, ¿cómo enfrentar con un liderazgo transformacional? ¿Está basado solamente en las elecciones del pasado o realmente tenemos que escribir nuevas páginas, ¿no? Si un estudiante, una chica o chico quiere decir, oye, yo quiero ver cómo es un líder transformacional o yo quiero convertirme en un líder transformacional, ¿cuál sería tu reflexión primera para abordar este tema? Y sobre todo tú que siempre te has calificado como una persona que busca transformar la realidad para mejor. Pedro, pues primero, muy buenos días y muchas gracias por reencontrarnos. Si me hubieras preguntado si yo iba a terminar parte de mi vida profesional en una universidad, pues no lo hubiera pensado, y que ahorita me dio mucho gusto esta invitación al reencuentro del amigo primero y después a este foro dentro de una gran universidad como el Ibero, y que trae un momento histórico también, felicitando al nuevo rector, a Saúl, porque sé que si en algún momento dado la educación está en un reto y una oportunidad enorme, es el día de hoy. Y sin duda también recordar que nosotros, pues como humanidad, llevamos pocos años, el planeta lleva 4.500 millones de años, la evolución de este mundo que inventamos capitalista tiene 200 años, pero yo diría que hace 35 años apareció esta cosa que se llama Internet, que nos empezó a cambiar la forma de vida, y me parece que se está acelerando lo que le llamamos exponencialmente. Claro. Y nos resistimos mucho a este cambio del mundo físico y el mundo de las herramientas, y el cambio humano es muy trabajoso. Entonces yo creo que hoy el liderazgo que estamos hablando, primero es un liderazgo para un futuro más humano. Creo Sí. que lo más rescatable, Pedro, es que la esencia de la humanidad vuelve a aparecer. Dicen que la gente ahorita está muy cansada por la pandemia, y yo les digo, es que estamos por primera vez usando el cerebro. El cerebro es un músculo que se cansa muy rápido y que lo dejábamos de utilizar. Entonces, hoy nos estamos cuestionando muchas cosas, y sin duda tenemos la necesidad de ir más rápido, porque necesitamos que la evolución humana vaya a la velocidad de la tecnología para poder aprovechar y tener ventajas de esto. Y el reto para un líder que al final nos habían acostumbrado a ver el espejo retrovisor, que hoy no explica el futuro, pues consiste en movilizar personas que quieran adoptar, que quieran encariñarse a un propósito común de orden superior, porque yo creo que las personas no quieren recibir instrucciones, quieren ser parte de algo mayor, algo superior, y cuando logras conectar emocionalmente a ese sentido de propósito, puedes moverte más rápido. Pero yo diría que la esencia fundamental es que ya esos liderazgos jerárquicos en donde decidía el jefe, pues vuelven las organizaciones aburridas, lentas, ineficientes, etcétera, etcétera. Fíjate, Salvador, tienes mucha razón, pero estaba yo reflexionando y bueno, finalmente fuimos educados en un sistema que hoy está cambiando, ¿eh? Lo único que quiero poner es la referencia. Fuimos educados en un sistema, ¿te acuerdas? Que nos decía, oye, y lo estoy leyendo porque lo acabo de sacar del New York Times hace 50 años,
este año hace 50 años, ¿no? De Milton Friedman, que nos decía, la responsabilidad social única de las empresas es incrementar sus utilidades. Ese sistema ha marcado por mucho tiempo la dirección. Bueno, pues Wall Street está así, Wall Street piensa en eso, a ver cuánto generaste este crecimiento de este año. Pero yo creo que esta realidad nos está sacudiendo profundamente, tomando las palabras que estás diciendo. Ya las empresas y eso era lo que le llamaban el enfoque al shareholder, ¿no? El enfoque al inversionista. Yo creo que estamos viendo frente a nosotros, y ahí es donde el liderazgo y de las instituciones, de las empresas, tienen que cambiar un enfoque, como los llaman, a los stakeholders, es decir, a los grupos relevantes, ¿no? Y estoy viendo cambios de la siguiente magnitud, cambios donde las empresas, si antes veías las misiones de las empresas, y tú y yo estuvimos en empresas globales, era el accionista primero y luego ahí seguíamos la fila de los empleados y los consumidores. Ahora es impresionante cómo se está dando la vuelta, ¿no? Como en algunas el empleado, en otras el consumidor, pero entre el consumidor y el empleado ocupan los dos primeros lugares. Y luego viene la comunidad, viene esto. Entonces, para mí un factor que es construyendo de lo que estás dando es ese sentido de beneficio más allá del propio de la institución, ese sentido de poner al ser humano, hombres y mujeres, al centro. Pero frente a esta realidad y frente a estos liderazgos que están insistiendo, pues no podemos negar que traemos ese equipaje todavía cargando. Tú que sé que viajaste por muchas partes del mundo y te seguimos en tus periplos alrededor del mundo, ¿estás viendo este cambio que realmente se está dando hacia ese liderazgo donde el ser humano está al centro, donde la responsabilidad empresarial, por ejemplo, no solamente es generar utilidades, sino beneficio para la comunidad? ¿Realmente ese es algo que lo estás palpando ya en estos viajes? Y sobre todo, si hay algún líder que pudiste observar en los diferentes ámbitos que están dando ya testimonio de este cambio. Sí, mira, Pedro, qué buena pregunta haces, porque todo cambio genera un caos. Así es. Y ese caos en el transcurso de los años pues va a encontrar una luz. Hoy vivimos, yo diría que la crisis mayor, más arriba que la pandemia, es esa confusión. Lo que hoy queda muy claro es que este mundo que construimos, este mundo capitalista, pues no está siendo la solución, no es sostenible el planeta en el uso de recursos, la brecha que se está generando entre los que tienen mucho y los que no es enorme, y no hay maldad en esto, simplemente es el modelo que premiaba esa generación de utilidades, pero también se están diferenciando terriblemente las empresas entre aquellas que sueñan con transformar el mundo, cambiar el mundo, que les están dando un valor económico y real, pero el mundo está dispuesto a apostarle a aquellas empresas que tienen un sentido mayor. Me parece que una de ellas es Tesla. La gente no logra entender cómo una empresa como Tesla vale más que toda la industria formal de automóviles, pero cuando un líder dice, nuestro rol es transformar el mundo y vamos contra las energías sucias y vamos a transformar el planeta, pues se vuelve muy emocionante que las personas invierten. Y entonces hoy estamos viendo que las empresas ya no valen por sus utilidades. Tú sabes, Amazon hasta hace pocos años no generaba utilidades. Genera por esa capacidad de transformación, de soñar, pero al mismo tiempo, bueno, generan un valor económico que se vuelve mayor que en muchos países, incluyendo México. Y entonces el gran problema es cómo se va a gobernar esta riqueza, porque esta riqueza, seamos realistas, se está dando en 8 lugares del mundo. Hay 8 regioncitas, Silicon Valley sin duda es la pionera, pero el mundo no está parejo. Es decir, las brechas que hay entre México y cualquiera de los otros países es enorme, y el mundo hoy se está organizando ya no por países, sino por ciudades que tengan la capacidad de atraer talento, retenerlo, desarrollarle, y en esta creatividad se genera una innovación enorme. Los países que han entendido esto, pues son los que llevan la delantera, pero son la minoría. Yo diría que la mayoría todavía estamos con el espejo retrovisor, incluyendo nuestro país, México. Sí,
Y ese es el reto. Yo coincido contigo y sí empiezo a ver la luz en algunas empresas. Desde luego, Tesla es un gran ejemplo. Pero estaba leyendo el otro día, Salvador, y quería ver también tu punto de vista. Hay una empresa, bueno, pues que los dos coincidimos muchos años, que es PepsiCo. No sé si pudiste leer la nueva misión que pusieron. No. Tú te acuerdas de la anterior, mejor la dejamos ahí. Pero la nueva visión dice, la escribió Ramón relativamente hace poco tiempo, dice, la estoy leyendo, dice, crear más sonrisas en cada bocado y en cada trago que damos. Es un cambio radical de lo que veíamos, pero cuando ves otras, ¿no? Por ejemplo, a IKEA que tengo aquí, dice, crear una vida mejor para la mayoría de las personas, para muchas personas, ¿no? Y estamos hablando, pues aquí es una empresa que ha estado funcionando bien. British Petroleum acaba de cambiar, dice, reimaginar la energía para las personas y el planeta, o sea, personas y la responsabilidad. Y hay una empresa que me llamó la atención, Salvador, y quería yo ver, porque estos líderes pues tienen que dar el pecho hacia adelante, ellos o ellas tienen que dar el pecho adelante. Por ejemplo, Patagonia, que hace ropa, es la primera empresa que logró en el estado de California cambiar ¿te acuerdas que las empresas definen for profit, no non for profit? Y la realidad es que la legislación es muy difícil que la empresa deje de ser for profit y lograron un cambio a for benefit, ¿no? O sea, es algo significativo. Entonces, ¿cómo animamos? Digo, pues estos son líderes, ejemplos. ¿Cómo animamos a estos jóvenes en lo que estás diciendo, ¿no? Que sí se puede tener un éxito, pero un éxito centrado precisamente en el ser humano, en el consumidor, en nuestros colaboradores, en el bien del planeta, en tener un equipo de trabajo diverso, no solamente de género, sino de origen. ¿Cómo animas a estos líderes? ¿Cómo les has hablado tú? Porque he visto también algunas de tus conferencias. ¿Cómo los animas a decir, oigan, es obvio que el pasado no funciona, pero cómo los animas a crear este nuevo futuro, a dar estos pasos que en algunas empresas pues se están dando y que van a tardar tiempo en que den todos los frutos? Pero ¿cómo los animamos, Salvador? ¿Qué hacemos? Mira, ¿Tenemos confianza? Mira, Pedro, el problema es el legado. Cuando tú tienes una organización con años o muchos años de pasado, parece que no, pero hay una propia naturaleza de resistir o anclarse en el pasado. Entonces, cuando llega un líder e intenta generar una transformación de una organización que tuvo relativamente un éxito, pues la primera pregunta es ¿por qué cambiar? Segundo, ¿qué cultura? Porque en el momento en que hablamos de una cultura de involucramiento más humana, que todos tienen la capacidad de innovar y esperas que todos participen, es muy difícil porque tienes que desafiar todas las normas y las creencias que tienes en la organización. Yo siempre le digo a estas organizaciones, la mejor que puedes hacer en estas organizaciones es crear un grupo paralelo y ese grupo tenga como misión autodestruir a tu negocio core. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, pero si no lo haces, alguien lo va a hacer, porque veamos, la mayoría de empresas que hoy conocemos del mundo físico se van a morir, no sé si en 5, 10, 15, 20 años, porque alguien va a encontrar cómo hacer estas cadenas más eficientes, conectar más rápido a los clientes. Y venimos también nosotros de un capitalismo que se basaba en esta oferta, en la demanda, en la escasez. Lo más escaso era lo más valioso. Y hoy estamos hablando de un mundo en abundancia, en donde compartimos, colaboramos, y va en contra de los valores al final que fomentaban el quitarle el mercado a la competencia, el maximizar las utilidades. Hoy lo que estamos hablando es, fíjate, seguimos hablando mucho de México. Ayer tenía una reunión con Coparmex y les decía yo, México es menos del 2% de la economía del mundo, o dicho de otra forma, hay 70 Méxicos afuera. Y en lugar de ver al interior, debíamos de ver cómo realmente creamos nosotros oportunidades de innovación, de emprendimiento para el mundo de afuera. Pero ese mindset es muy difícil en los líderes porque nos educaron desde casa, desde las escuelas, de que el líder manda, el líder decide,
Y llegas a la organización y le preguntan al líder, bueno, ¿y qué hacemos y qué no hacemos? Porque nadie quiere tomar el riesgo de retar en los dogmas, de cambiar las organizaciones, y por eso muchos de los ejemplos que utiliza son organizaciones relativamente bastante recientes, bastante nuevas, que como no tienen legado, pues simplemente reinventan el futuro a través de esto. Sí es difícil, pero implica con retar creencias y sobre todo tener un liderazgo en donde, como tú dices, Pedro, inviertes la pirámide. Ya el jefe se vuelve un servidor y está al servicio de los distintos públicos. Pueden ser los clientes, pueden ser los colaboradores, el medio ambiente. El medio ambiente se vuelve muy importante hoy, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para los estudiantes, lo que le estás diciendo muy claramente, si lo entiendo bien, Salvador, es que pues tienen que ser factores de cambio, ¿no? Tienen que ir con esa idea, no dejarse subirse al barco e irse con la corriente, sino ser ese conciencia, ese rebelde interno, esa persona que cuestione los temas. Segundo que nos dijiste, y eso me consta que tú lo has vivido, entonces no es solamente palabras, sino lo has vivido con ejemplo, es estar abierto al mundo, ¿no? Escuchar, esa curiosidad intelectual, ese preguntar, ¿no? Tercero, no tener miedo a probar cosas. Mira, lo que estamos seguros es que te vas a equivocar en algunas, pero también estamos seguros que le vas a dar a otras, ¿no? Y yo creo que para mí, uno de los temas que estoy viendo ahora, y es lo que quizás habría que fomentar, además de estos sentimientos, quien quiere trabajar en las instituciones, de ser ese factor de cambio interno, también estamos viendo un ecosistema importante de emprendedurismo, ¿no? Porque sí, a veces tendemos a ver la parte negativa de la crisis, sí, hay muchos problemas, pero por otro lado, para mí, y además quizás la palabra sea un poco exagerada, pero empiezo a verla, hay una especie de renacimiento, ¿no? Hay tantas posibilidades hoy de usar los nuevos medios, las nuevas formas de, tú decías Internet hace 35 años, pero la curva de adopción se tuvo una inclinación importante, ¿no? Y enorme, digo, pues, Zoom nada más que estamos en esta plataforma, 43x el crecimiento, entonces estamos viendo curvas de inflexión muy fuertes. Entonces, ¿cómo estos chicos y chicas realmente también los animamos? Por un lado, sí, si quieren entrar a las instituciones, bien, pero también, ¿cómo nos animamos a que es un momento de emprendedurismo? Y nuestro país lo necesita, ¿no? Porque necesitamos, uno de los temas que dijiste, esa brecha entre los que no tienen y los que tienen se está abriendo. Entonces, para mí una de las formas es cómo generamos riqueza nueva, pensamiento innovador. Entonces, ¿tú ves que sea un momento donde el emprendedurismo, entiendo lo que dices, quien se quede en instituciones, pero tú también, que has sido también emprendedor, ves que es un buen momento de animar a los estudiantes, a los alumnos, alumnas que nos escuchan, realmente a lanzarse a este mundo de emprendedurismo, a pesar de que, entre comillas, estamos en una crisis diversa o difícil? Mira, ¿no? Primero, Pedro, decir que estamos atrasados. Mira, el motor, recuerda que el valor más importante de la humanidad es hacia la libertad de crear y poder emprender. La traemos en la naturaleza. Inclusive sociedades como la nuestra, que tienen tantas carencias, son mucho más innovadoras inclusive que Estados Unidos. El problema es que el emprendedor hoy le obstaculizamos la vida. Mira, tú hablabas de viajes, a mí me tocó viajar prácticamente a todo el mundo y ver qué estaban haciendo esas economías. Todos parten de que la innovación y el emprendimiento es el motor. ¿Y sabes qué han hecho todos? Digitalizar la economía para que el emprendedor pueda abrir sus negocios en 5 minutos. Son los héroes de la, así como decimos, hay que enfocarnos no a las utilidades. Bueno, los héroes de una sociedad son los emprendedores. Y cuando nosotros hablamos en nuestro país de todos estos jóvenes emprendedores, de la informalidad, en realidad ser formal es casi imposible porque no hay formas digitales de poder acceder cuando tenemos la tecnología disponible. Y el otro tema es la educación. Mira, al final, cuando tú ves todas las economías que han tenido éxito, tienen crecimiento del empleo dado por el emprendimiento, porque las empresas grandes buscan productividad y tú lo sabes.
multiplicado por las habilidades y competencias que tienen que ver con esos salarios altos que vemos. Eso multiplica el bienestar de una sociedad y después, bueno, cómo lo distribuyes, cómo lo compartes. Pero en nuestro caso, las habilidades que nuestra gente tiene por los niveles tan bajos y de baja calidad en educación hacen que nuestros salarios sean muy pobres y tienen que mejorar dramáticamente. Pero la otra cosa es el emprendimiento, que es el que te da el crecimiento, el bienestar, la reinversión. Esas dos ecuaciones que son educación y emprendimiento me parece que debían ser el mantra número uno de cualquier actividad que hagamos ciudades o hagamos gobiernos, porque ahí está el detonador del bienestar. Y además, ¿sabes qué, Pedro? Quitas la corrupción. Hay una relación casi matemática con 90 y tantos % entre índice de corrupción y digitalización de la economía. Acaba de salir un dato hace 2, 3 meses y nadie lo leyó, que México bajó 5 puntos en economía digital o gobierno digital y correlaciona matemáticamente con corrupción, porque la corrupción no se da en altos niveles, se da en los millones de empleados que impiden al emprendimiento poder tener su taquería, su puesto en la calle. Lo vemos nosotros con las pequeñas extorsiones que son sujetos los emprendedores todos los días. ¿Sí? Pero entonces, fíjate, también nos estás dando una tarea de líderes de cambio social, ¿no? Porque lo que estás hablando son lo que, ahora sí que el gobierno, cómo lo impactamos, cómo pedimos, pero también estás diciendo, oye, tenemos que exigir y afortunadamente estamos, y tú llevaste, y creo que la Ibero está en ese camino, tenemos que exigir de las instituciones educativas también cambios profundos. Entonces, no es solamente la actitud, digamos, de cambio de un líder de transformación, de un líder que tenga un enfoque social, pero tiene que ser un líder también que sea un líder en su comunidad, ¿no? Para impactar precisamente positivamente los cambios que deben tener los gobiernos, los cambios que tienen que tener las instituciones educativas. Es algo muy interesante porque me lleva a un pensamiento, quería explorar este pensamiento contigo, porque normalmente cuando estamos en una empresa, una institución, pues sí vemos nuestra cadena de valor y vemos a las gentes que impactamos con más o mayor cercanía. Pero yo estaba el otro día meditando y por eso quería escuchar tu punto de vista y creo que ahí van tus comentarios, de que realmente debemos de pensar más bien en un ecosistema social y político, ¿no? Donde el beneficio de nuestra labor, ya sea empresarial, ya sea de una institución, debe de poner ese beneficio de la sociedad. Y te quería preguntar específicamente si tú veías inclusive como lógico que en algunos casos pudieras poner por delante el beneficio a ese ecosistema, aunque le costara a la empresa o a la institución. Es decir, para mí eso lo he estado viendo, pero dije, te voy a preguntar a Salvador, porque me parece que eso podría ser un paso en la evolución y demostraríamos entonces con hechos, ahora sí que put your money where your mouth is, ¿no? Realmente si estás poniendo el beneficio del ecosistema encima de la empresa. Evidentemente te va a regresar, porque si proteges al ecosistema, pues evidentemente te vas a proteger a ti al final. Pero es una evolución del pensamiento. Ya nos dijiste algunas características personales, ya nos retaste a que debemos ser líderes de cambio en la sociedad, pero yo quería ver si un reto todavía superior es ese, de poner encima el beneficio común, inclusive el beneficio institucional y empresarial, bueno, sabiendo que eventualmente nos va a regresar. Pero es un salto difícil, ¿eh? Pero fíjate, es más fácil, nomás es cambiar un poco la concepción. Okay. Al final, seguimos midiendo el mundo por lo que parece que es importante, que es el dinero. Pero la mayoría de empresas hoy que valen $2 trillones, el doble de la economía de México, sus balances, sus estados de resultados, su productividad no está ahí. ¿Sabes en qué está? En los valores que predican, en el sentido de propósito. No nos hemos dado cuenta que lo que está diferenciando a una empresa es su capacidad de cultura, de valores, de talento. Okay. Cuando tú logras tener eso, ¿qué haces?
pues tienes miles de gente que quieren trabajar en esas organizaciones y eligen a 3, 4. No tienen que andar buscando a las personas. Pero la gente, ¿por qué quiere llegar a esas organizaciones? Porque sus valores les permiten la innovación, la creatividad, la colaboración, ambientes que valen mucho, y el mercado de afuera reconoce esto y está dispuesto a invertir en esas organizaciones y crea círculos virtuosos. El problema que sucede es que la mayoría de líderes nos enseñaron a tocar pesos y centavos, a ver productividad, eficiencia, y los intangibles no los alcanzamos a tocar. Okay. Lo que tú dices, oye, crear una organización en donde la gente esté feliz. Imagínate, la visión de Disney es hacer feliz a la gente, la que crearon hace 60 años. Oye, ¿quién no quiere trabajar en una organización cuya razón de ser es hacer feliz a la gente? Entonces, esos valores, mira, y también llévalo a los países. Siempre usamos el ejemplo de Japón, de que no tiene territorio, tiene la misma población de México en un territorio que cabe en Chihuahua o menos, pero tiene un par de valores: el respeto a la ley, el cumplimiento, ciertos valores básicos, su capacidad de hacer mejor las cosas todos los días. Y esos valores son suficientes para crear una economía del nivel, y es la economía, fíjate, donde la brecha entre el rico y el pobre es la más cortita en los países desarrollados del mundo. Yo sí creo que tenemos que cambiar los marcadores, porque al cambiar los marcadores cambian las conductas. Tú lo sabes, dime qué mido y te diré qué hago. Y siempre estamos pensando nosotros en la productividad desde el punto de vista de un salario, y yo creo que los intangibles hoy valen mucho más para la gente, y el reto, sin duda, es cómo humanizamos las organizaciones y automatizamos, yo digo, toda la rutina. Hay un riesgo de perder trabajos en el mundo y en México. Yo digo, qué bueno, porque hay trabajos en donde no le pides al ser humano su capacidad de desarrollo de su cerebro, sino le pides su actividad manual. Bueno, César, hagamos rutinas y desarrollemos la parte humana de las personas, y yo creo que viene un autoempleo enorme para los jóvenes. Yo creo que las carreras que tú y yo tuvimos, Pedro, no van a ser para los jóvenes. Van a poner 3, 4 trabajos y los van a poder hacer desde casa. Yo creo que viene una etapa de crisis, de inflexión, pero maravillosa. A mí me gustaría estar regresando, y estoy seguro que no hubiera seguido el camino de trabajar por una empresa. No, hubiéramos quedado relativamente pronto obsoletos, pero afortunadamente estudiar nos queda. No, estaba leyendo sobre todo los millennials, ¿no? Estaba leyendo un artículo de McKinsey, ¿no? Y decía 87%, y está hablando de millennials, dice 87% de los millennials, ¿no? Dice, comprarían solamente de compañías que ellos les importa, es decir, que tienen una relación positiva. Y 94% dicen que sus skills, sus capacidades, tienen que beneficiar a una causa. Sí se está dando ese cambio, ¿no? Sí se está dando ese cambio, pero ciertamente yo te diría, todavía va un poquito contracorriente. Entonces, retomando estos principios que hablas, yo creo que ahorita nos dijiste en esta última parte, para mí algo muy relevante, ¿no? Si yo quiero entrar en una empresa, yo soy un joven que quiero entrar en una empresa, fíjate muy bien en los principios y en los valores de la empresa, ¿no? Antes los criterios eran, como bien dices, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar? Y ya veré qué hacemos. Pero ahorita nos estás cambiando las reglas, está diciendo, oye, fíjate en los principios y los valores, porque esos son los relevantes y esos son los que te van a llevar más adelante. Y la otra cosa que nos estás diciendo, y coincido contigo, es, oye, y tú lo has de haber visto ahora que en este último tan importante trabajo que tuviste, la relevancia de tener conocimientos casi verticales, es decir, de conectar muchas. Antes, bueno, usted que es arquitecto, nosotros ingenieros, hoy tienes que ser, tienes que tener una capacidad de observar, ¿no? O de tomar diferentes materias. La mañana estábamos discutiendo con uno de los comités, y seguramente lo hiciste tú ya allá, la necesidad de tener a toda la universidad, por ejemplo, cursos de expresión oral,
¿no? De construcción oral, de lógica, de cómo expresarte. Y me decía uno de los maestros, decía, ese curso es de los que damos a todo mundo. Cualquier carrera tiene que tomar ese curso, ¿no? Entonces empieza a haber esa necesidad de despertar. Entonces en los chicos, fíjate en los valores, fíjate en los principios de la empresa. Si vas a fundar tu empresa, fúndala en esos. Esa es la fundamentación, pero también adquiere una capacidad enorme de skills, ¿no? No solamente, digo, ya es viejita la historia, pero pues quien aprendió cosas muy diferentes o no fue a la universidad, pues hoy son fundadores de grandes empresas, ¿no? De grandes empresas, porque precisamente aprendieron muchas cosas diferentes o abandonaron universidades y fueron a hacer otras cosas, ¿no? Pero entonces, tú dirías, chicos, muchachos que están en la universidad, por favor, empiecen a pensar en los valores, principios primero, empiecen a pensar que es una aventura lo que tienen que aprender, porque el multiskill va a ser diferente. Y desde luego, pues el tema digital ya lo mencionaste, que la preocupación que yo tengo es que no nos deshumanice, sino al contrario, nos permita liberar la creatividad humana. No que nos volvamos parte del robot, sino que al contrario el robot esté a nuestro servicio. Pero bueno, te dejo esos pensamientos. Sí, sin duda, Pedro, mis años en el TEC y al bajar me di cuenta que en la educación estamos pensando en la parte académica, en la parte de contenidos, cuando se nos está olvidando porque a veces decimos, es que otra época fue mejor. No comparemos la velocidad de cambio a la que se enfrenta o nos enfrentamos la humanidad, no tiene precedente y el ser humano no está habilitado para ese nivel de cambio. Entonces te genera, yo diría, llamamos estrés, pero para mí es una tremenda confusión porque hoy la gente no sabe cómo actuar. Por un lado, pensábamos que el modelo capitalista era la solución y nos íbamos siguiendo este camino de las utilidades y ahora decimos cuidado y el planeta no es sostenible y aparecen estos populismos y entonces pues de repente la pregunta es ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi camino que tengo que tener? Yo creo que la labor número uno de una universidad es desarrollar el pensamiento crítico para que la gente pueda decidir qué toma y qué quiere de su propia vida y tener una conciencia, porque pues no se trata de complacer a los demás o seguir las rutinas, sino realmente alguien que está en una universidad y que sale, pues tiene que cuestionarse qué quiere para su propio proyecto de vida, que seguramente es totalmente diferente a la expectativa de sus papás o de sus amigos, y en esa definición pues tenemos que aprender a elegir caminos y me parece que desarrollar esa habilidad de resiliencia, esa habilidad de probar y retar. Yo recuerdo cuando yo fui varias veces a Israel, en Tel Aviv, y curiosamente cuando se presentaba alguien, se presentaba y me decía, soy fulano de tal y he tenido 7 fracasos. Y yo le decía, o sea, en México los escondemos. No. Entonces ellos básicamente te decían, me he enfrentado a esto y a esto y estos retos. Y creo que el otro reto que nosotros tenemos que aprender es a manejar la energía. Nosotros somos seres de energía, pero somos cargados a la defensa, a la amenaza, a la parte negativa. Entonces, pues sí podemos tener muy buenos satisfactores, pero vivimos en un estrés que no nos permite disfrutar. Pues yo diría que estos soft skills que le llamamos, que son realmente los skills más importantes, son los que tenemos que desarrollar para que podamos tener líderes más humanos, líderes más comprometidos socialmente, pero muy importante que tengan claro para qué están en esta vida, qué valor agregado, qué quieren hacer, cómo quieren encontrar su sentido de propósito, de felicidad. Hay una confusión enorme, Pedro, en estos momentos, pero yo estoy seguro que va a haber luz al final del camino para muchas gentes. Pues mira, la verdad es que esta pandemia, si algo nos ha traído, nos ha traído esa necesidad de sacudirnos, ¿no? De pensarnos, ¿no? Decía nuestro rector, el padre Saúl, en su versión académica es uno, pero también ellos, siendo sacerdotes, la cantidad de personas que se les acercan y te dicen, oye, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? O sea, esta pandemia sí nos ha sacudido profundamente.
Entonces, yo creo que si enfocamos estos momentos a esa idea que estás diciendo, y es un momento de aprender nuevas cosas, de aprender esos soft skills, pero también es un momento de hacer un alto en el camino y decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y para mí yo creo que si algo podemos salir mejor de esto es precisamente preguntarnos en eso, ¿no? Y apoyarnos, escuchar, dialogar, obviamente estar ahí. Insisto, vamos a tener, y lo estás marcando muy claro y coincido contigo con eso, vamos a tener que cambiar esos ismos, llámale capitalismo, populismo, socialismo, lo que quieras, totalitarismo. Esos ismos no nos están ya respondiendo a las necesidades, ¿no? A veces nos podemos quejar de nuestro país con más o menos grado, pero pues no es el único que está en la situación, ¿no? O sea, que cambia el nombre y cambia si es populista o derechista y están en problemas muy serios. Entonces, tenemos ese reto actual, pero sí, me gusta que lo estás mandando como un reto a los jóvenes precisamente de que hagan ese proceso de meditar las cosas, ¿no? De no dejarse llevar por la corriente. Me acuerdo de uno de tus libros y de que discutimos alguna vez caminando juntos, ¿no? Esa capacidad de hacer tu propio plan estratégico, ¿no? Yo creo que es momento fundamental y es momento precisamente de que la ventaja de las universidades es que también se están dando cuenta de que la educación tiene que ser transversal, ¿no? Que esas grandes líneas ya no están funcionando, tiene que ser transversal. Y entonces yo creo que estamos en ese momento donde si queremos responder al líder transformacional, pues desde ahorita, que son jóvenes, tienen que adoptar varios de estas cosas que le están pidiendo y tienen que extraer de la universidad, pues sí, algo de conocimiento son importantes, pero también esos soft skills, que por ahí están en la universidad, pero no, a veces no los aprovechamos. Entonces, yo creo que ese es uno de los mensajes para mí claros que debemos dejarles. Quería también, sobre esta responsabilidad extendida que tenemos, hemos hablado de la comunidad, hemos hablado del medio ambiente, has hablado precisamente de esa resiliencia al fracaso. ¿Cómo has visto la experiencia de estas personas o de estos países en la protección del medio ambiente? Porque creo que en México todavía ese es uno de los temas. Todavía vemos como que es infinito, ¿no? Ahí está y nos los vamos a acabar. ¿Ves que está también evolucionando este sentido profundo? No de declaraciones, no estoy hablando de declaraciones, estoy hablando realmente de marcadores que protejan el medio ambiente. ¿Lo has visto claramente? Porque creo que los chicos y chicas tienen que entender que si no protegemos el medio ambiente, pero con acciones reales, no vamos a salir adelante. Ese líder transformacional tiene que abrazar realmente al medio ambiente y no decir, bueno, pues ahí yo uso el agua, bueno, pues ya quién sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Lo estás viendo así? Mira, yo creo que uno de los problemas es que nosotros tendemos a imitar conductas de lo que vemos y nosotros desafortunadamente estamos muy cerca de Estados Unidos. Okay. Y Estados Unidos ha sido el más irrespetuoso del planeta o el que en proporción a su población pues es el que más contamina, el que más usa recursos naturales, el que más usa gasolina, casi la mitad de la gasolina del planeta. Y ellos básicamente lo hicieron porque le apostaron en los años pasados, en los 1920, a la individualidad, al automóvil, estos freeways, estas carreteras. Y los asiáticos que empezaron su desarrollo mucho más tarde se dieron cuenta que hay que vivir en comunidad, que hay que ser más organizados, compartir los espacios públicos, e inclusive China pudo haber hecho el desarrollo a los Estados Unidos con el automóvil por todos lados y creó ciudades mucho más compactas en donde comparten ricos y pobres los espacios públicos y donde ellos se están dando cuenta, los mismos chinos, que estaban contaminando muchísimo, casi igual que Estados Unidos, claro, con una población 3 veces mayor, y hoy están decididos y comprometidos todos ellos a las energías limpias. Sin duda, Japón es el líder en estas evoluciones. Yo diría que todos los jóvenes, al menos yo lo veía en el TEC,
seguro en Libero, tienen una conciencia enorme. Yo tengo una confianza de que hoy el problema son los líderes que dirigen nuestro país, nuestras organizaciones, que en algunos años, cuando estos chicos estén al frente de las organizaciones, vamos a tener un mundo mucho mejor, tienen más conciencia social, yo estoy seguro los chicos del Libero, del TEC, y lo único que pasa es que empiecen a tomar ya roles mucho más relevantes, y yo sí creo que el mundo va a ser mejor. Desgraciadamente, la construcción de México en ciudades horizontales nos hizo un desastre, crecimos manchas urbanas a una velocidad enorme y todo esto afecta pues no solamente la calidad de los servicios, la calidad de la seguridad. Tenemos que corregir esto, pero la gente tiene miedo a cambiar a ciudades más densas, más pobladas, pero ese es el reto de los jóvenes. Yo creo que ellos traen una nueva forma de vida muy diferente a nosotros y yo sí tengo una gran esperanza en el futuro. Sí logramos retener estos talentos. Yo veo cada día más chicos queriendo emigrar. Hay el sueño de buscar la visa fuera de allá. Los salarios que están pagándoles a los talentos fuera son enormes. Y tenemos que traer a las empresas ya no de manufactura, de tecnología, para que se vengan a instalar aquí en México. Ese es un reto que no estamos haciendo bien como país y tú lo sabes. Y todavía hace 2 semanas perdimos un lugar en número de economía, pasamos de la 15 a la 16, nos ganó Indonesia y pasó desapercibido una noticia de ese nivel, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Estamos trabajando en ese sentido con algunas empresas. Es que es el momento, yo pienso, y ahí es donde quizás nos está dando, es el momento de México. Estamos apoyando a alguna empresa que su cadena de producción está muy, muy fuerte en China, prácticamente se ha venido a China. Y ahora que ha habido todas las disrupciones de salud, pero también económicas, ¿no? Pues se voltean a dónde ponen las fábricas. Mira, naturalmente, siendo que uno de sus mercados más importantes es Estados Unidos, pues es aquí, pero no es tan fácil que las traigan, ¿no? O sea, están viendo primero Vietnam, están viendo otros lugares. Y yo creo que es uno de los retos que tenemos como país. Bueno, entonces, la parte de medio ambiente, qué bueno que lo ves con esperanza. Te quería nada más para otra línea de pensamiento también hacia futuro y de lo que has visto. El tema de diversidad e inclusión. Como que sea a veces muy marcado en género, ¿no? Pero bueno, y a veces se convierte en marcadores, bueno, tengo tantas mujeres, tantos hombres y quién sabe qué, pero se nos olvida que también hay que trabajar en otro tipo de inclusión, y en otro tipo de diversidad y sobre todo hacer que la realidad se dé, que sea incluyente, pues una cosa es que los tengas y otra cosa es que aproveches y los hagas sentir como personas. Entonces, así como te pregunté del medio ambiente, y nos diste esta esperanza, ¿tú crees que también este tema, que son de los del futuro muy importantes de diversidad e inclusión, y voy más allá de género es una parte, aquí en México tenemos, bueno, pues tenemos personas de muchos orígenes, personas de diferentes niveles de educación, ¿cómo los integramos? ¿Cómo el estudiante debe de enfrentar esto? ¿O tú también ves que así como nos dijiste, el estudiante trae una conciencia de protección del medio ambiente, trae ya esa conciencia de vivir en un mundo diverso e incluyente, no solamente como un contador de cuántos somos los diversos, sino cómo los incluimos? Mira, Pedro, no nos pusimos de acuerdo, pero los 2 temas que tocaste, que es el cuidado de nuestra naturaleza, de los seres vivos de este planeta que no hemos hablado, los animales, las plantas, y el otro tema es, sin duda, la empatía, la inclusión, que es básico. Y te lo voy a decir hasta eminentemente práctico. Las sociedades que más innovan, más crean, son las más incluyentes, las más diversas. Fíjate, una característica que me di cuenta yo hace varios años, que las sociedades, Silicon Valley o las zonas del mismo Tel Aviv o las zonas que están innovando en el planeta, tienen una característica: la población casi no es del lugar. Son emigrantes de distintos pensamientos e ideas que llegaron a ese lugar por un sueño
que se sienten incluidos en sus ideas y que les permite desarrollar esta innovación y actividad. Porque hoy lo que decimos, a ver, la innovación es lo más importante. ¿De qué depende? Pues de la creatividad. ¿Y de qué depende la creatividad? De pensamientos diferentes y de que todos los días tengamos ideas y las intercambiemos. Por eso el valor, yo diría, el valor número uno de las universidades es que cuando los chicos llegan, imagínate, de su pueblo, llegan a una ciudad y encuentran personas diversas, pues esto los enriquece. Por eso las universidades debemos de fomentar que los chicos se vayan de intercambios. Nosotros teníamos una meta en el TEC, que nadie se graduara si no tiene una experiencia internacional. Y esto fue porque yo les preguntaba en una encuesta a los exalumnos del TEC, ¿qué te cambió de la universidad? ¿Qué fue lo que más te ayudó? Y me dicen, salir de casa o viajes internacionales. Segundo, el networking que pude hacer de personas diferentes, se llaman amigos, compañera de vida o compañero de vida. Y la verdad, realidad es que experiencias después estudiantiles y después te dicen lo académico. Curiosamente, lo que los transforma en la vida no es lo académico, sino es esta capacidad de vivir ambientes incluyentes, diversos. Y me parece que tocas dos puntos que son importantísimos. Hoy nos falta ser sociedades más empáticas, más incluyentes, y nuestro lenguaje tiende a ser muy excluyente. Entonces, dedicarle más tiempo a eso me parece que es uno de los retos sociales. Ve Estados Unidos cómo se polarizó. México, sin duda, pues también tenemos nuestros pecados ahí en esa parte, pero sí es un gran reto, como tú lo dices, Pedro. Sí. Pero fíjate, entonces estamos dibujando líderes muy interesantes, un liderazgo del futuro, ¿no? Donde partimos del hecho de que somos seres sociales, vivimos en un ecosistema social y económico. Tenemos que ser plenamente conscientes y corresponsables, ¿no? Dependemos unos de otros, no nos queda. O sea, tenemos que tener eso, nos estás diciendo. Porque si no, no es cosa que se van a salvar. Me salvo yo, no. Nos lleva a todos, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Hablamos de las empresas con un enorme propósito. Hablaste muy claramente de la tecnología a nuestro servicio, que no nos deshumanice, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando de realmente líderes que estén mirando al futuro cuando nos hablas de abrir los ojos hacia adelante, ¿no? Líderes que estén pensando en la resiliencia, y hablábamos del talento, hablábamos del medio ambiente. Entonces, creo que estamos dibujando, que es el tema que nos pusieron a trabajar, un liderazgo bien diferente del que aprendimos. Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de evolucionar y de observarlo y de poner en práctica. Pero sí estamos hablando de líderes del futuro y un reto muy grande para los chicos, que también nos dejaste esa tarea de cambiar la sociedad, de cambiar el sistema político, de exigir del sistema académico nuevas formas. Nos hablabas de los soft skills, ¿no? Y de aprenderlas, desde luego, no solamente que estén ahí, sino aprenderlas. Entonces, creo que nos estás dejando una tarea importante de reflexión. Y creo que ahora sí, como dicen, the time is now. O sea, porque si algo que discutimos tú y yo a lo largo de los años que hemos estado juntos es que precisamente como empezaste, lo difícil que es cambiar. Pero ahorita, en un momento de rompimiento como el actual, si no lo aprovechamos, ¿recuerdas? Algunas veces hablamos del burning platform, ¿no? Pues ahorita realmente el ambiente nos exige cambiar, sí dejaríamos de ir una oportunidad. Y la pandemia, pues sí la podemos ver con todos los problemas que trae, pero también debemos de ver de ese momento. Por eso decía yo que a lo mejor estamos viviendo un momento de renacimiento si queremos aprovecharlo, ¿no? Porque los cambios están ahí y la humanidad pues está cambiando. Hasta nuestros, iba a decir nuestros abuelitos, que somos tú y yo, pues ya estamos metidos en todos estos temas digitales, ¿no? Yo lo veo, todo el mundo, pues no, ya compra a través de internet, paga a través de los bancos, de los apps, entonces está bien un momento de cambio. Quizás te dejo un momento de reflexión de unos minutos, después, según el programa, abriremos a que nos pongan algunas preguntas, comentarios, y si no tienes inconveniente, pues las escuchamos y los vamos comentando. Pero te dejo estos últimos minutos para hacer un comentario de reflexión final y después Juan José nos ayuda
si es que hay preguntas, si no, seguimos platicando un momento más. Adelante, Salvador. La verdad, Pedro, ahorita que te escuchaba, hiciste un resumen fenomenal de los distintos temas y cómo eslabonan. Pero yo lo primero que les diría a los jóvenes, vean para adelante la oportunidad enorme que tenemos de una sociedad que no responde a lo que hoy queremos, pero que van a tener que aprender a cambiar algunas conductas que nos han visto a nosotros, que han visto en nuestras universidades, que han visto nuestros padres, y van a tener que cambiar a ese concepto de líder jerárquico que ustedes han visto, ¿verdad? El que decide es el de arriba, le pregunto al de arriba. El de arriba somos nosotros, somos personas humanas con unas deficiencias enormes y que pues hoy no sabemos cómo enfrentar el futuro y lo tenemos que decidir en conjunto. Hoy un líder que cree que tiene la verdad absoluta, que se levanta en el púlpito y da las instrucciones, pues no sirve, porque en realidad tenemos que hacer que la gente sea parte de las decisiones y reconocer que hay expertos que hacen las cosas mejor que nosotros. Entonces, lo primero es atraigan a personas mejores que ustedes. Si se van a asociar para crear un negocio, vean en qué habilidad ustedes se pueden unir con alguien que es mejor que ustedes. Yo le digo, el reto hoy de cualquier líder es tener gente mejor que uno mismo. Y si tienes gente mejor que tú, déjalos que decidamos en conjunto. El líder, yo siempre digo, el líder tiene que callar la boca, cerrar la boca y escuchar y después unirse a la decisión colectiva. En realidad crea los espacios para que se generen estos diálogos, estos debates, no estar de acuerdo. Y la otra, todas las creencias o dogmas que nos crearon el pasado, rétenlas, desarrollen este pensamiento crítico y es importante que ustedes lo hagan, pero también lo digan, que todo lo que nosotros creamos en el pasado se puede discutir, se puede cambiar y esperemos que esos cambios pues, nos lleven poquito a poco a un mejor mundo. Eso fue lo que yo he seguido mucho la teoría de Japón y ellos siguieron la mejora continua, pero la mejora continua es que todos los colaboradores, no importa el nivel socioeconómico que estén en la empresa, todos se levantan todos los días haciendo mejor su trabajo y es parte de la cultura. Yo creo que esa actitud es el nuevo liderazgo que tenemos y la otra es, a nosotros nos enseñaron a fragmentarnos, a decir, este es mi equipo, este es mi área y olvídense hoy, el equipo es aquel que nos hace lograr la misión. Si a México le va mal, nos va mal a todos. Si a la empresa le va mal a un departamento, pues hay que salir a apoyar al que está débil. Y hoy nosotros vemos al débil y lo hacemos a un lado. La cadena más débil es donde todos tenemos que llegar a apoyarla. Entonces hay una serie de creencias que nosotros fuimos educados que sin duda van a tener que retar. Y retar es muy difícil porque hay que reentrenar muchas veces nuestra forma de pensar. Y lo que yo les digo es, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para el fracaso. Con eso cierro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Juan José. Muchas gracias, Salvador. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario que quieras? Sí, maestro Padierna. Sí, tenemos preguntas del público que nos sigue. Además de preguntas, tenemos bastantes felicitaciones. Nos están diciendo que es una charla muy amena, muy interesante, muy enriquecedora. Rulo nos pregunta, ¿cómo ser un líder desde el home office? Lo veo muy retador. Tengo una empresa y todos en casa y no sé cómo impactar en sus tareas por medio del liderazgo. Esa se lo voy a dejar a Salvador, ni modo, Salvador. Me toca a mí como moderador dirigírtela, pero ahorita la comentamos. No es la primera vez que nos la hacen esa pregunta, ¿verdad? No, pero Pedro, ¿tú te acuerdas cuando hace muchísimos años contratamos a Michael Hammer? Sí, ¿cómo no? Michael Hammer fue de los primeros que habló de la reingeniería de procesos. Y yo recuerdo que él decía, cuando tú mapeas una empresa y sus procesos de servicio al cliente, tienes entre 70 y 80% de actividades que no dan valor agregado. ¿Qué significa? Que el cliente paga por ellas, pero si se las pudiera saltar, se las salta. Ejemplo, hoy hay que hacer contabilidad, auditoría, sí, pero si alguien se las salta, el cliente dice, pues yo no pago por ellas. Y entonces él decía, siempre estamos buscando donde somos más eficientes,
cuando podemos cambiar la forma nosotros de trabajar. Lo que nos ha pasado con esta pandemia es que quitamos algunas de esas grasitas que teníamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hacíamos un viaje? Yo me acuerdo, yo vivo en Monterrey, a la Ciudad de México para una reunión de 1 hora, que a lo mejor terminaba en media hora, pero no es que tiene que ser física, ¿verdad? Hoy va a ser ridículo hacer un viaje y que alguien te haga perder un viaje por una reunión de media hora, ¿verdad? Entonces sí hay sectores que van a sufrir, pero también la humanidad va a quitarse muchos desperdicios que hoy tenemos. Yo veo muchas empresas sí que están sufriendo por los sectores, pero muchas otras que se han aprendido a adaptar, que han bajado sus gastos, que los servicios también al cliente los han podido bajar, pero sí, en esa transición hay un tremendo dolor, sin lugar a dudas, pero yo creo que todavía encontrar formas de trabajar colaborativamente. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que no debíamos de hacer, que debíamos de permitir que alguien las haga por nosotros? Claro. Hoy, pues muchos de estos procesos, bueno, ahorita iba a decir outsourcing, pero ahorita la palabra outsourcing, yo no entiendo cuando al final el mundo está basado en puro outsourcing, pero bueno, es otro tema ya de índole más político, Pedro. Pero realmente lo que nos estás retando como líderes y es precisamente a reimaginar las cosas, ¿no? Porque si nos seguimos con un liderazgo como está, pues sí es difícil, pero yo creo que como líder, y eso ya a la distancia no importa, si como líder realmente enfocamos a las cosas que dan valor a la empresa, ¿no? Y desechamos y mostremos esa libertad que nos estás diciendo de desechar cosas, ¿no? Pensaba yo en eso que decías de viajes. Oye, la cantidad de dinero, oye, yo me acuerdo también viajes que hacíamos. Yo vine de Argentina toda la noche a Nueva York. Estuve en un punto de 2 horas y me volví a regresar. Digo, fíjate lo que consumimos, deja tú de dinero, de recursos naturales, en fin, absurdo. Entonces, ¿cómo usamos ese dinero? ¿Cómo líder desde tu casa lo piensas? ¿Cómo usas ese dinero, esa grasita que decías que se está liberando para hacer cosas mejores, para hacer cosas diferentes dentro de la empresa? ¿Cómo busco la relación con las personas? Las personas estamos angustiadas, estamos cansadas. Hablaba con uno de nuestros exalumnos, una chica muy brillante, decir, oye, pues creo el espacio de recreación dentro del día de trabajo virtual, ¿no? Pues vamos a hacer levantamiento. Dijo, pues no, pues ¿de qué hacemos el levantamiento? Pues de perros. Ahora todos los millennials tienen perros. Entonces, bueno, son formas de romper la rutina y de hacer que la gente se sienta la libertad de expresarse, ¿no? Pues yo tengo un perro grande, un perro chico, no tengo perro, pero me integro. Entonces, ¿cómo uso los recursos de manera creativa? ¿Cómo doy la libertad al ser humano para que se exprese qué es lo que ha estado diciendo? ¿Cómo reimagino al futuro? Y yo creo que entonces se empieza a ver un liderazgo. Lo que no puede ser es tratar de replicar el estilo de liderazgo antiguo a través de estas redes modernas. Eso sí, ahí sí choca, truena, pero fuerte. Y hay otro tema, Pedro, que hay que darnos cuenta. El músculo que menos se utiliza del ser humano es el cerebro. Sí, nos lo decías al principio. Pero Albert Einstein, ya ves que se dio su cerebro para que lo estudiaran. Y la conclusión fue que, pues, en general estaba nuevo, pero más usado que el promedio de los demás. ¿Qué quiere decir? Que en esta época nos hemos puesto a pensar y a reflexionar de muchas cosas que no lo hacíamos. Eso cansa mucho. Mucha gente, no es un cansancio físico, no es el del viaje. El cansancio de utilizar la cabeza, de pensar, de recuestionarnos, pues cansa. Pero los premios de poder cambiar nuestra vida, de poder cambiar nuestras escalas de valores, va a darnos enormes beneficios, porque de otra forma nacemos, vivimos y morimos sin saber para qué existimos. Yo al menos sí esperaría que salga mucha gente con un sentido de propósito mucho más claro de vida, con un sentido de servicio. Yo creo que nos vino a dar cuenta de lo poco empático que somos como sociedad. Estas brechas sociales que veíamos, pues las veíamos como parte del panorama normal, ¿verdad? Y hoy nos dimos cuenta que los que más sufren en esta pandemia pues son los que hacen los trabajos básicos, los menos remunerados. Entonces también yo creo que nos lleva a un cansancio mental, pero yo no le veo la parte mala, le veo la parte de desarrollo y pensamiento crítico, ¿verdad?
Y ese es el labor del líder, precisamente ir pensando eso y cambiando nuestros puntos de vista. Yo creo que dimos algunas pistas, ¿no? Adelante, Juan José. Sí, maestro, tenemos otra pregunta de Laura. Nos dice que además de ver los valores de una empresa, ¿qué otros factores tiene que observar alguien que busca trabajo actualmente? ¿Qué le tenemos que exigir a nuestro futuro líder y compañeros hoy en día? ¿Quieres entrar, Salvador? Sí, esa te sale mejor a ti, Pedro. Pero, lo que pasa es que voy a retomar varios de los temas que ya estás diciendo. Dijimos valores, dijimos principios, dijimos, fíjate una cosa que coincido contigo, empatía, la capacidad del líder de Ponerte en el lado. poner otros. Yo creo que es una de las cosas que deben de sentir, porque a veces antes decíamos el cultural fit, pero pues, ¿qué es eso? Pues quién sabe. Pero si yo entiendo realmente si esa empresa es empática, ¿no? Si esa empresa, y ya lo dijimos, cuida el medio ambiente, ¿no? Tiene un propósito que va más allá de hacer dinero, que está declarado y que todos estamos alineados, pues oye, a mí me gusta, decías al principio, oye, pues qué padre venir, subirme a una empresa como Disney, que la idea es generar sonrisas. Entonces, yo creo que estamos hablando de que hoy, sí, ciertamente, pues algún beneficio económico tengo que tener, ¿no? No voy a trabajar solamente del salario emocional. Pero esa parte profunda de la empresa, ¿no? Valores, principios, cultura, que es donde está la empatía, el propósito de la empresa y realmente ese cuidado de la diversidad, inclusión del medio ambiente, creo que son factores que hoy vale la pena tomar en cuenta de manera muy clara y se van a manifestar en recompensas muy directas, ¿no? Una parte económica, pero la parte emocional y la parte de crecimiento que puedes tener ahí, ¿no? En esa empresa, pues te potencia, como que te acelera, ¿no? Como que te hace crecer más rápido. ¿Algún pensamiento adicional? Mira, yo creo que hemos utilizado palabras para denotar cosas que las vemos mal, pero yo no las veo así. La empresa al final es donde se desarrolla la creatividad de las personas y las utilidades, la verdad. Yo veo a todas las empresas en las que hemos trabajado, reinvierten todas las utilidades, porque en realidad, pues sí, hay un dividendo, pero en realidad lo que genera y el interés de las organizaciones es seguir evolucionando. Y tú lo sabes, los países que más invierten respecto a su economía en inversiones, pues son los que generan mejor bienestar para su sociedad. Entonces, pero si no generas algunas utilidades, pues no hay reinversión. Entonces, hemos visto que la utilidad es mal vista cuando en realidad debemos de ver que es el motor de la reinversión, del crecimiento, del desarrollo de empresas y que al final la empresa trae un ser humano al frente y muchas gentes que dan su vida por esa misión, por este propósito. Yo veía que en las encuestas que veíamos de Consulta Mitofsky, las de Estados Unidos, la palabra empresario está mal vista, está negativa, casi igual que los políticos, pero el emprendedor está vista muy alto. Entonces, cuando al final el emprendedor pues termina creando empresa, ¿verdad? Yo creo que tenemos que cambiar algunos paradigmas, pero sí yo veo que el emprendimiento, y remato con esto, el emprendimiento es el motor y lo único que puede sacar a México y una buena educación que desarrolle las habilidades para que la gente tenga mejor calidad de vida. Claro, si no generamos nada, pues cómo repartimos, cómo creamos, cómo reinvertimos. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra, Juan José? Una pregunta más, maestro. Mario Osuna los felicita. Dice que interesante la plática de los dos. ¿Cuál es la recomendación puntual y directa de cómo ser un gran líder en tiempo de crisis? Y también pregunta cómo podemos desarrollar nuevos emprendedores en nuestros alumnos. Es profesor de la materia de nuevos negocios. Pues está interesante, ¿no? Primero, gracias por la pregunta, porque además nos puntualiza. A ver, Salvador, fíjate, la pregunta es, en esta pandemia, ¿cuáles serían o cómo podemos ser mejores líderes? Yo tengo algunas ideas, te dejo a ti la palabra y ahí vamos construyendo. A ver, unas ideas
prácticas que las pueden aplicar mañana. Mañana lleguen con su equipo de trabajo, el que ustedes tengan, y díganles, oigan, yo quiero que ustedes me evalúen a partir de hoy si yo estoy siendo un líder que promueve la libertad, el pensamiento crítico, si estoy realmente interesado en el debate, en asumir riesgos, cambios. Califíquenme, y si ustedes y que sea anónimo, y si me califican abajo de 7, mañana renuncio de la empresa. Les voy a dar a ustedes el poder de que ustedes definan mi liderazgo y al mismo tiempo que me den una nota de recomendaciones para yo ser mejor persona. Vas a ver que en ese momento el líder cambia rápidamente y en ese momento se va a correr la voz de que el líder está realmente enfocado al servir, a invertir la pirámide, pero arranca con cosas tan simples como estas, ¿verdad? La otra, prohíban que cuando alguien esté hablando con un cliente o entrenando a alguien y hay una llamada del jefe, prohibido de que sí, me salí de la junta para atender al jefe, porque entonces mandamos la señal de que esta organización está enfocada a los jefes, no a servir a los clientes. Les puedo dar 7 recomendaciones que ustedes pueden hacer mañana que cambie el liderazgo en sus empresas. Obviamente, no les tengo que decir, las oficinas hoy son irrelevantes, tener oficinas privadas y nuestras. Hoy los espacios son compartidos, la gente va a poder trabajar de donde pueda y rétenlo a eso. Y no sé qué van a hacer con sus cubículos y oficinas cerradas que muchos de ustedes seguramente tienen, pero es un momento de romper todo esto y crear ambientes diferentes de pensamiento, ¿verdad? Y eso es lo que nos está dando en realidad la oportunidad de esta pandemia, ¿no? Pues no estamos en las oficinas, pues real la oficina. Mañana manda esa señal, ¿no? Y si estás en una oficina, pues salte y ahí estás. Porque yo creo que los hechos de los ejemplos que has dado y de lo que hemos venido hablando, decimos, queremos cambiar la cultura, pero parte con lo que tú estás diciendo ahorita y coincido. Es Hay uno que mismo. cambiar con el comportamiento de uno mismo. Yo siempre he dicho, el dedito apunta a uno mismo. Entonces, es la invitación a esa reflexión de decir, yo cómo voy a cambiar. Tú nos diste temas muy prácticos. Otro tema muy práctico, pues, es la transparencia, ¿no? Y la transparencia es aceptar que tú no tienes toda la verdad, porque pensamos que los líderes son infalibles, ¿no? Y yo como líder tengo que ser infalible. Y la verdad, ahorita la ventaja es que nadie sabemos exactamente cuál es el futuro, sabemos que es volátil, entonces pues sí se vale decir, oiga, pues yo no sé, juntos lo vamos a hacer, ¿no? Esto lo vamos a construir juntos. Entonces, cuando tienes esa transparencia, yo creo que también abona a lo que estaba señalando, ¿no? A esa transparencia. Juan José, nos estamos acercando ya rumbo al final. ¿Algún último comentario que quieras hacer? Si no, ya para proceder a agradecer a mi amigo. Sí, maestro Padierna, nada más una felicitación de parte de Nat, que dice que es muy interesante la plática y agradece por compartir su experiencia. Bueno, nos quedamos a nivel interesante, Salvador. O a lo mejor Juan José es un poquito escaso, pero no, la verdad, en sus comentarios, la verdad es que ha sido un momento único, es un privilegio tenerte en este espacio de la universidad. Este congreso el año pasado funcionó muy bien presencialmente, esperemos que funcione también a través de este medio. Nos están acompañando, pues, personas que tienen, como tú, mucha experiencia, y la verdad es que creo que una función del patronato es darles otra forma de absorber el conocimiento. Creo que está subrayado con lo que estamos haciendo, es decir, la universidad tiene todo el tema académico de formación, nosotros como patronato aportamos a esa labor dando perspectivas diferentes, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que nos hayas estado en este espacio. Ayer estuvieron aquí a sana distancia amigos cercanos nuestros y tuyos. Después te mando quién fue, te mando muchos saludos, pero bueno, realmente fue un placer hablar contigo como amigo, como experto, como colega por muchos años, y pues mi petición es que te sigas cuidando y que sigas
en salud y que siga siendo esa voz tan relevante para crear un futuro mejor para todos. Muchas gracias, Salvador. Gracias Pedro, y felicidades al Ibero, al padre Saúl. Me parece que tiene un reto bellísimo que le da la vida, y lo que dices, hoy la educación va a tener que desarrollar la individualidad, esa parte de trabajo colectivo, de sentido social. Yo creo que estamos en la mejor época de la humanidad, pero va a estar difícil, no va a estar tampoco tan fácil. Saludos. Sí, nos tocó estar. Saludos, muchas gracias. Juan José, damos entonces por concluida esta primera entrevista o presencia en nuestro Congreso. Y bueno, damos pie a que continúen las labores del mismo. El Patronato de la Universidad Iberoamericana agradece su participación en el Congreso Construir con Visión, Estrategias Sociales de Innovación Empresarial. Te esperamos a las 13 horas en la mesa de diálogo Historias de Inclusión, Empresas que agregan valor. Gracias por ser parte de tu patronato.